Amén. Abre su Biblia conmigo. En un momento voy a leer. Como dije, hermanos, es un gran honor estar aquí este día. Pero abre su Biblia conmigo al libro de Zacarías, capítulo 3. Quiero empezar una serie nueva este domingo, hermanos. Y vamos a hablar de esto unas 4 o 5 semanas. La serie se llama Falso Positivo. Falso positivo. Y he visto en mi vida a través de los años en el ministerio qué fácil es creer algo acerca de nosotros mismos que parece es positivo, pero en verdad es algo falso. Tal vez en el natural, en este mundo, estamos padeciendo de algo y pensamos que siempre vamos a padecer, pero en lo espiritual eso es algo muy falso. Es un falso positivo. Y sabemos, hermanos, que cuando te hacen una prueba en el doctor para detectar una enfermedad o un virus como COVID-19, es muy posible que obtengas un resultado falso positivo. Y cuando esto sucede, la prueba tenía fallas, no se manejó correctamente, o no se interpretó correctamente, o se interpretó demasiado rápido o demasiado lento. Y como es en lo natural, es allí igual en lo espiritual. Hay cosas en nuestras vidas que otros nos han dicho, cosas que nosotros creemos de nosotros mismos, que parecen en el natural que son ciertos, hermanos, pero son falsos positivos porque Dios no ha decretado esas cosas sobre nuestras vidas. Están acá esta mañana conmigo. Zacarías, hermanos, capítulo 3. Para explicar lo que quiero enseñar, quiero usar esta escritura. Si usted no sabe dónde está Zacarías, muy fin del Antiguo Testamento, antes del libro de Malaquías. Zacarías capítulo 3 y el verso 1. Cuando lo tienen pueden decir amén, y creo que lo vamos a tener en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Thank you, Pastor Paul. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, ahora escucha bien: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Verso 5. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y versos 6 y 7. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Ahora déjame darles un poco de contexto para poder en verdad entender lo que está pasando en esta historia. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, Dios permite que su pueblo regrese a Jerusalén, y de inmediato comienzan a trabajar en la reconstrucción del templo. Pusieron el altar y los cimientos en su lugar ahí en Jerusalén, y hubo una gran celebración. Algunos de ustedes se van a recordar de esta historia, que cuando echaron los cimientos del altar, que todo el pueblo dio un grito de júbilo, y los ancianos estaban llorando porque ellos se recordaban del templo de David y de Salomón, pero los jóvenes nunca habían visto ese templo. Entonces ellos se estaban regocijando porque por primera vez vieron la casa de Dios ser edificado. Y todo el mundo escuchó el lloro y la celebración. Pero
inmediatamente después de esa celebración viene oposición del enemigo. Y por causa o debido al desánimo, paran la obra de reconstruir la casa de Dios y comienzan, escucha bien, por causa de la oposición que vino de los gobernadores del territorio, pararon de construir la casa de Dios y empezaron a construir sus propias casas. Pararon la obra, pararon adoración, hermanos. Y mientras construían su propia vida o casa, el enemigo los dejaba solos. Pero tan pronto como comenzaron a reconstruir la casa de Dios, vino la oposición. Escucha bien, eran libres, pero todavía tenían una mentalidad de esclavo. Haz lo que tu opresor te diga que hagas. Eso es tener una mentalidad de esclavo, que cuando el enemigo te está atacando y él dice tú no vas a adorar a Dios, tú paras de adorar a Dios, tienes una mentalidad de esclavo. Y por 16 años, escucha bien, estoy dando contexto. Por 16 años la obra de Dios paró en Jerusalén. Y la gente empezó a vivir su vida propia. Me imagino, hermanos, que por 16 años las hierbas allí en Jerusalén, alrededor del templo, empezaron a crecer. Y todo el mundo entrando a la ciudad para ir de compras, para hacer su trabajo, caminando por la casa de Dios. Y la casa de Dios arruinada, pero ellos con casas grandes. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? Y después de 16 años, Dios se cansa de la situación y manda 2 profetas. El primero es Ageo y el segundo es Zacarías. Y Ageo viene para profetizar al pueblo de Dios. Y él les dice, ustedes dicen que no es tiempo para construir la casa de Dios, mientras que ustedes viven en sus casas grandes. Y mi casa está arruinada, pero ustedes tienen casas artesonadas. Meditad bien sobre sus caminos, dice Jehová. Has plantado mucha semilla, pero no hay cosecha. Y tu dinero desaparece como si estabas poniendo tu dinero en sacos rotos. Piensa bien. Meditad bien en tus caminos. Y él sigue diciendo, sube a las montañas y consigue madera para construir mi casa, porque ya es hora. Es hora de regresar a tu vida espiritual. Y hermanos, fue una reprensión muy fuerte de parte del profeta Ageo para tratar de animar al pueblo de Dios. Mira, uno de los trabajos más difíciles de un líder es tratar de inspirar al pueblo de Dios a trabajar. Porque cuando se me van a ofender, no se me van a ir esta mañana, ¿ok? Porque cuando hay barbecue en la iglesia, todo el mundo llega. Pero cuando es tiempo de limpieza, todos están ocupados. No aquí en nuestra iglesia, estoy hablando de las otras iglesias. Y es difícil, porque cuando se necesita ayuda en la iglesia, todo el mundo está demasiado ocupado. Pero al momento que hay algo fun, se llena la casa de Dios. Y Ageo dice, esto no está bien. Ustedes están construyendo su propio reino, pero el reino de Dios está arruinado. Meditad bien sobre sus caminos y trata de inspirar al pueblo de Dios de trabajar de nuevo, hermanos. Déjame explicarles una verdad espiritual muy fuerte en las escrituras, hermanos. Todo lo que experimentamos en lo natural está siendo influenciado por lo sobrenatural. Y todo lo que vemos en lo natural es influenciado por lo invisible. Hebreos 4:13 dice esto: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir
cuentas. Alguien diga ouch o amén. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Y la gente, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba ignorando su deber espiritual, hermanos. En aquellos días, hermanos, hay que entender, nosotros sabemos que hoy nosotros somos el templo. Amén. Y el Espíritu mora dentro de nosotros. Pero en aquel entonces no hay templo, no hay adoración. El templo está arruinada, mi vida espiritual está arruinada. Era un tiempo completamente diferente. Entonces, porque estaban ignorando el templo, ellos no podían adorar a Dios de una manera correcta, de una manera que honraba a Dios, porque no podían honrar a Dios sin el templo. Y ellos empezaron a enfocarse en sí mismos y ponerse en un lugar más alto que Dios. Ageo viene con esta reprensión fuerte. Pero entonces viene Zacarías con un espíritu más pastoral, ¿no? Y Dios le enseña al profeta Zacarías una serie de visiones. Lo que Ageo estaba profetizando era lo natural, lo que todos podían ver. Pero Zacarías viene y profetiza lo que estaba pasando en el lugar celestial, lugares espirituales. Y es aquí donde vemos la visión de Zacarías. En esta visión, hermanos, él ve una visión del sumo sacerdote Josué. Ahora, esto no es el mismo Josué de Moisés. Este fue un hombre diferente que era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y Zacarías, en esta visión, él ve un tribunal. Y en esta sala o cuarto, Dios es el juez, Josué es el que está siendo acusado y Satanás está a su lado como el abogado que está acusando a Josué de su culpa. Y ahí dice la palabra de Dios que Satanás está al lado del hombre de Dios, resistiendo al hombre de Dios, acusando al hombre de Dios. Y al leer las escrituras, hermanos, encontramos que la Biblia describe al diablo mayormente de tres maneras. Número uno, él dice la palabra de Dios que el diablo es nuestro adversario. La palabra griega es antidikos, que significa alguien que está loco. Una persona peligrosa y que está en contra de toda justicia. Aquel que es hostil o se opone fuertemente a los que practican la justicia. Adversario, alguien que viene en contra de la justicia. El segundo título es diablo, en el griego diabolos, que significa esto, y escucha bien esto, porque es muy interesante. Significa el acto de lanzar repetidamente una piedra contra algo hasta que se rompe. Escucha bien eso. Eso es lo que significa diablo. El diablo es implacable y vendrá continuamente contra aquellos que tratan de vivir para Jesucristo. Diablo, la palabra significa que yo tengo esta piedra y voy a tirar esta piedra a tu vida hasta que te quiebro. Eso es lo que hace el diablo a nosotros. Y el tercer título es Satanás, que significa odiar y acusar. La Biblia dice que él es el acusador de los hermanos y el padre de la mentira. Y lo que Satanás hace mejor es acusar. Él es astuto. Él sabe, hermanos, cómo mandar y tirar acusaciones a tu mente. Y él usará cualquier cosa, cualquier persona para causarte pensar algo de sí mismo que parece que es cierto, pero no lo es. Él quiere engañarte para que no veas la verdad. ¿Están acá, iglesia? Y ahora en esta visión que vio Zacarías el profeta, Josué, el sumo sacerdote, estaba tratando de regresar a su trabajo sacerdotal. Estaba tratando de regresar al ministerio, al sacerdocio, para ofrecer holocaustos y sacrificios de parte del pueblo de Dios. Él estaba tratando de regresar para restaurar la adoración. Pero aquí había un problema.
estaba vestido de vestiduras viles o sucias, mientras que estaba tratando de ministrar. Y Satanás estaba a su lado acusándolo de su pecado. En verdad fue una imagen profética del pecado de Israel y el espíritu rebelde que estaba dentro del pueblo y el espíritu de temor que vino a través de los ataques del enemigo. Y el sumo sacerdote, hermanos, en aquel entonces tenía que estar, antes de ofrecer el holocausto una vez al año, él tenía que estar vestido de vestiduras limpias y blancas, hermanos. Antes de entrar al lugar santísimo, él se tenía que checar por su propio pecado antes de entrar en la presencia de Dios, y Satanás lo sabía. Imagínase usted, el sumo sacerdote tratando de entrar en la presencia de Dios, no con vestiduras blancas, sino con vestiduras negras llenas de pecado, hermanos. Y Satanás está a su lado acusándole a él de su pecado. Mírate, eres sucio y tú no eres digno de adorar a tu Dios. Tú sabes que tú no puedes entrar en la presencia de Dios como tú estás. ¿Cómo te atrevas a adorar a tu Dios? Eres una vergüenza, lleno de pecado, lleno de culpa. Tú y tu pueblo se han alejado de Dios y ahora estás tratando de regresar. Él no va a aceptar tu adoración. Tú te has descalificado del ministerio y Dios no te va a aceptar. Tú has tratado de hacer esto antes y fracasarte. Y en la verdad, Josué, tú y tu vida y tu familia son fracasos. Wow. Wow. Y aquí está el problema, hermanos. Todo lo que el diablo estaba diciendo y acusando a Josué era cierto. El diablo no estaba mintiendo. Estaba vestido de pecado. Se había alejado de Dios. En verdad no era digno de entrar en la presencia de Dios. Todo lo que el diablo estaba acusando era cierto. Ninguna cosa era falsa. Estaba vestido de vestiduras viles. Ahora hay que entender que en el hebreo la imagen, cuando dice vestiduras viles, era que las vestiduras estaban contaminadas con excremento. Así describe la palabra de Dios nuestro pecado. Y dice que ahí estaba el sumo sacerdote, el santo, el hombre de Dios, lleno del pecado del pueblo de Dios. Y antes de meterme más profundo aquí, esto es sombra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es un tipo de Cristo esta imagen. Y Satanás está ahí a su lado acusándole de todo lo que era verdadero en su vida. En verdad fracasaba él. En verdad, hermanos, no era digno de entrar en la presencia de Dios. Habían parado de construir. Y cómo tú te atrevas a regresar así como tú eres. Límpiate primero antes de entrar en la presencia de Dios. Y tú no tienes poder de limpiarte a ti mismo. Entonces no puedes entrar en la presencia de Dios. Tú no puedes acercarte. Eres culpable de tu pecado. Y una vez más, todo lo que el diablo estaba diciendo era cierto. ¿Y qué haces, mis queridos hermanos, cuando vienen las acusaciones del enemigo a tu vida y esas acusaciones son verdades? Es una cosa cuando me acusan de algo falso, es otra cosa cuando me acusan de algo verdadero. ¿Están acá, iglesia de Pentecostés? ¿Qué haces cuando el enemigo te acusa de algo que tú hiciste anoche, que tú hiciste la semana pasada? ¿Qué haces cuando él te dice la verdad
pues hay que recordarnos que Él es el padre de la mentira. Aunque Él te dice una verdad, esa verdad se ha torcido y se devuelve en una mentira. Y Él estaba ahí acusando. Una vez más, hay que entender lo que significa diablo: tirar una piedra continuamente hasta que te quebro. Y así son las acusaciones, sí o no, del enemigo. No vienen una sola vez. Él sigue diciéndote la misma cosa. Y tú piensas que has tenido victoria y has aguantado, y tú ya no vas a caer a esas acusaciones, y una vez más vienen. Tú ves algo y te hace recordar de algo que hiciste en el pasado. ¿Y qué haces, mis queridos hermanos, cuando eres culpable? Y tú estás en la casa de Dios y estamos cantando cantos que dice tú yo soy, pero en tu mente hay una guerra sucediendo durante la adoración. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero yo sí. ¿Cómo tú puedes levantar tus manos cuando tú viste algo anoche que no deberías de haber visto? ¿Qué haces cuando has fracasado y tú quieres adorar a Dios, pero ahí en tu mente el enemigo está tirando piedras? Tú no puedes, tú no puedes. Hipócrita, hipócrita. Y tú quieres adorar a Dios, y tú quieres involucrarte más, y tú quieres leer la palabra, pero ahí el diablo dice: tú no puedes. Acuérdate lo que hiciste en tu país, acuérdate lo que hiciste el mes pasado, acuérdate. Y él nunca se cansa de acusarnos. Y sabe usted, nosotros actuamos como Satanás cuando nosotros empezamos a acusar a otros. Porque Cristo, cuando estaba hablando a los fariseos, en Juan 8 creo, Juan 5, ellos estaban acusando a Cristo de blasfemia. Y Él dice: ustedes están comportando como su padre Satanás. Y cuando nosotros empezamos a hablar mal de la gente y acusando a la gente de su pecado, nosotros empezamos a actuar como nuestro enemigo, no como Cristo. Y los amenes acabaron aquí en la iglesia. Entonces, hermanos, aquí está el sumo sacerdote, y él no puede defenderse, porque todo lo que el diablo estaba diciendo era cierto. Y muchas veces lo que el diablo nos dice a nosotros es cierto. Estamos en pecado. Hemos arruinado relaciones. Sí mentimos. Sí hice el error. Sí engañé a otras personas. Y el enemigo sabe cómo atormentar al pueblo de Dios con pensamientos negativos, vez tras vez, tras vez, tras vez. Y como dije antes, él nunca se cansa de acusar. Pero me encanta esta visión, porque acuérdase que el juez es Dios, y Josué, ante la presencia de Dios, con culpa y con pecado sobre él, y Satanás acusando, y de repente el juez habla y dice: el Señor te reprenda, Satanás. Un mandamiento fuerte. Josué demasiado débil y demasiado culpable para defenderse a sí mismo, y el Señor viene a su rescate y dice: el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda, Satanás. Y me encanta esto que él menciona a Jerusalén, porque Jerusalén era un lugar arruinada, un lugar, hermanos, ignorada, un lugar quebrantado, olvidado, pero todavía escogida. Es sombra de lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos en Romanos 11:29, cuando él dice: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Que tú puedes alejarte de Dios, pero el llamado sigue contigo.
No. Tú puedes ignorar a Dios por 30 años y después de 30 años el llamado todavía está en ti. Los dones que Él te ha dado son irrevocables. No te lo va a quitar tu don. Jerusalén, un pueblo quebrantado, pero escogido. Y tal vez usted está aquí quebrantado y has hecho un mugrero de tu vida. Y tal vez te has alejado de Dios, pero todavía eres escogido. Y Dios sigue hablando y le dice a Satanás, no a Josué, le dice a Satanás: este hombre es un tizón rescatado del fuego. Él estaba destinado a quemarse por una eternidad. Y justo a tiempo yo puse mi mano en el incendio, en el fuego, y yo lo arrebaté, yo lo agarré del fuego y lo he rescatado. Mío es. Yo lo vi en el fuego. Yo lo vi sufriendo. Yo lo vi destinado al infierno. Y justo a tiempo, con mi gracia, lo rescaté. Es nuestra historia, mis queridos hermanos. Destinados a la destrucción. Y justo a tiempo, Dios nos rescató de las tinieblas. Wow. Satanás, tú eres un mentiroso. Yo lo rescaté y le he dado un nombre nuevo y un mayor propósito. Y me imagino que Dios dijo a Satanás: Satanás, déjame enseñarte lo que yo hago con personas culpables. Y le dice al ángel de Jehová que estaba allí, que era Jesucristo en el Antiguo Testamento, y dice al ángel: quitadle esas vestiduras viles, que no, él no debe de tener esas vestiduras. Quita todo, despójelo de todo. Y quitó toda la ropa sucia de él. Y dijo: y mira, hijo, te he quitado tu pecado. Y aquí te doy vestiduras limpias y blancas. Me hace recordar de lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 1, el verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Asombroso, mis hermanos. Yo no me canso, hermanos, no me canso de escuchar de estas historias donde Dios rescata al más vil pecador. El Señor dice: dame tu pecado y yo te daré mi justicia. Una vez más, es un tipo y sombra de la cruz del Calvario y la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él dice: dame tu pecado y yo te doy mi justicia. Y ahora, ante los ojos de Dios, somos justificados. Amén, hermanos. Y lo que hace esta historia, ya me lo termino. Kate, you can come up to the keyboard. Lo que hace esta historia aún más poderosa, escucha bien, es que todo esto estaba sucediendo en mero frente del acusador, Satanás. Quiero que usted note aquí que él no echó fuera a Satanás de esa sala. Enfrente de Satanás dice: te callas la boca o te lo callo. O usted nunca ha dicho eso a sus hijos. Sí, a ver, levanten la mano con la garra en la mano. O aquí, no, sí, en este servicio sí, en el otro no. ¿Te callas o te callo? A ver, yo quiero ver. La cámara no está viendo. ¿Cuántos han dicho eso a sus hijos? Todo el mundo, amén. Todo el mundo. Y Satanás está ahí y no puede decir nada, porque Dios mismo estaba decretando una vida nueva, un propósito nuevo. Hijo, es cierto que te alejaste de mi presencia.
Es cierto que tú y tu pueblo han ignorado mis mandatos, mis estatutos, pero es tiempo nuevo. Y pongo sobre ti vestiduras nuevas. Aun cuando tu vida parece que está en ruinas, aun cuando todo es un mugrero en tu vida, cuando el enemigo te tormenta con cosas que parecen ser positivas, es un falso positivo. Y muchas veces somos demasiado culpables y demasiado débiles para defendernos. Y nos sentimos muy culpables y no queremos entrar en la presencia de Dios. No es que no sabemos que Él es un Dios santo, es que sí lo sabemos. ¿Y cómo puedo yo entrar en el lugar santísimo con todo este pecado, con las cosas que he hecho? Soy culpable. Es ahí donde escucho a Moisés decir al pueblo de Dios: quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Porque aunque el diablo tal vez te acusa de cosas que parecen ser verdades, él es, acuérdase, el padre de la mentira. Entonces cuando él lo dice, se convierte en una mentira. Hay que entender lo que dice la Escritura acerca de nuestro enemigo, hermanos. Y tal vez es cierto a todo mundo, pero a Dios es falso. Él borra las acusaciones contra ti, hermanos, pero debemos de darle a Él acceso a nuestras vidas y dejar al Espíritu Santo obrar en esos lugares interiores, hermanos, que en verdad hemos tratado de no dejar a nadie entrar. Cosas de nuestro pasado, cosas pequeñas que el diablo usa contra nosotros, que no nos deja avanzar en la vida, mis hermanos. Hay que en verdad entregar nuestros temores, entregar nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestra vergüenza, y no tener miedo de acercarnos a Él. El autor de Hebreos capítulo 4 verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Creo que el autor estaba recordándose de la visión de Zacarías y dice: acércate al trono de la gracia para encontrar misericordia cuando tú necesitas auxilio de nuestro Dios. Alguien esta mañana tiene que escuchar este mensaje. Alguien que me está viendo online tiene que entender que tal vez las cosas han sido difíciles para usted y el enemigo te está acusando siempre, todos los días. Pero déjame profetizarte que ha sido un falso positivo. Cuando Satanás te ataca, tú tienes que entender lo que dice la palabra de Dios acerca de la gracia y misericordia de nuestro Dios. Me encanta en esta historia que Josué no tiene que reprender a Satanás. El Señor mismo lo reprenda. Dice: tú has sido apartado, y aunque has hecho un mugrero de tu vida, y aunque las tormentas han sido fuertes, todavía perteneces a Jesucristo. Y cuando, hermanos, déjame darles un consejo: que cuando el diablo viene para acusarte y te está pegando fuerte, acuérdate de lo que dijo el profeta Isaías: ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condenaré yo toda lengua que se levanta contra mí en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Me encanta esa escritura, porque cada vez que Satanás viene y me acusa de cosas, yo tengo que decirle a él: ninguna arma forjada contra mí puede prosperar, porque es mi herencia. Porque soy hijo de Dios, es mi herencia. Es mi herencia. Y para terminar el asunto y terminar el mensaje esta mañana, el Señor le dice al ángel: ahora quiero que pongas una mitra sobre su cabeza.
que significa que Dios lo estaba coronando una vez más y restaurando su lugar y su llamado. Josué, es tiempo de regresar al sacerdocio. Es tiempo de adorarme una vez más. Es tiempo de caminar en mis caminos una vez más. Es tiempo de regresar a tu llamado. Es tiempo de levantar manos. Es tiempo de trabajar una vez más. Mira, todo el mundo te está viendo. Es tiempo de levantar tus manos. Es tiempo de levantar un grito de júbilo. Es tiempo de entender quién tú eres en mi presencia. Te pongo mi corona. Y yo vengo esta mañana, hermanos, para decir a alguien que Jehová es tu vencedor, hermanos, y Él es tu defensor. Él pelea por ti, hermanos. Y es tiempo para este pueblo, el pueblo hispano, ignorar los falsos positivos que el diablo está lanzando a tu vida y caminar en la unción que Él te ha dado.